La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Y quiero compartir esta enseñanza como una formación en nosotros, pero también como una bendición. Quiero que ustedes sepan que esto es lo que deseo, es bendecirles con esta enseñanza. Le he puesto a la enseñanza: el diezmo es una llave para la bendición. El diezmo es una bendición, es una llave que Dios utiliza para bendecirme. Es una verdad. Es una verdad que uno no puede brincarse. Y tengo dos textos bíblicos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, como introducción a la enseñanza. El primero es Génesis 14:20. El texto es más largo, que lo voy a terminar de leer un poquito más adelante. Pero dice Génesis 14:20: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ese es el pasaje en el Antiguo Testamento. Abraham entregando sus diezmos a Melquisedec, un sacerdote que aparece solamente un par de veces en la Escritura. En el Nuevo Testamento, Jesús habla o enseña y está rodeado de fariseos y de escribas, y algunos de ellos les enseña, y la palabra dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y él dice: esto era necesario hacer. ¿A qué se refiere esto es necesario hacer? Lo repito, ¿lo están leyendo? Ok, lo comienzo, por favor, ayúdenme a entenderlo. Ay de ustedes, escribas y sacerdotes, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Dice: esto era necesario hacer, es decir, tener en cuenta la justicia, tener en cuenta la misericordia y la fe. Dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquello se refiere al diezmo. ¿Ok? Y me hago una pregunta, porque a la luz de eso es que traigo esta enseñanza. ¿Sigue el diezmo de manera vigente o ya se eliminó? ¿Sigue el diezmo como parte de nuestra adoración, o en algún momento Dios lo quitó, dijo ya no más? Entonces, volvamos al corazón del principio de este diezmo. Pero en tiempos de tanta información y de opiniones encontradas, muchos cristianos hoy se preguntan: ¿debemos seguir diezmando? Y eso es una pregunta válida y que tiene que tener una respuesta válida. Muchos en redes sociales dicen no. He escuchado y leído pastores. He visto y escuchado a hombres que no sé quiénes son, si son pastores, líderes o personas que algún día estuvieron en el ministerio o no. Dicen no al diezmo, ya el diezmo se eliminó. Y dicen: porque la ley ya lo eliminó, el principio del diezmo, la ley lo quitó de la práctica de la iglesia. Y les digo, es una pregunta válida, y como pastor yo debo responderla, y quiero hacerlo con claridad, con contexto bíblico y con una revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una corriente que busca desacreditar
la práctica del diezmo diciendo que ya no es necesaria. Cuando yo veo a una persona que me dice que el diezmo ya no es necesario, la pregunta mía es, ¿por qué ya no es necesario? Porque antes en el Antiguo Testamento era una obligación. Entonces te va a encontrar teólogos diciendo que el diezmo se utilizaba de diferentes maneras. Era de granos y de frutos, nada más. Nunca era económico. Y entonces decían, tenía una oveja y la oveja tenían que cuidarla durante un año y la iban a, porque tenían 10, iban a llevar una de esas ovejas, las iban a llevar hasta Jerusalén, caminando 4 o 5 días. La verdad es que ellos no hacían eso. Ellos tenían un dinero en efectivo, iban hasta el templo y en el templo compraban la oveja. Porque ¿para qué le iban a cargar durante 3, 5, 7 días de camino? Cuando podían comprarla allá y entregarla allá. Entonces, esta corriente de personas que me he encontrado en internet, yo siempre me he preguntado, ¿qué fue lo que los afectó? ¿O es que quieren quitarse esa responsabilidad de sostener la iglesia? La iglesia se sostiene como mandato divino por los diezmos y las ofrendas. Nosotros no hacemos rifas, no tenemos donaciones de instituciones internacionales, ni siquiera hacemos turnos, ni congresos. Tenemos, y la única manera es que nosotros sostengamos la obra a través de los diezmos y las ofrendas que ustedes como iglesia linda y preciosamente han hecho siempre. Hasta la fecha, la iglesia cubre sus gastos con lo que ustedes nos dan. Punto. No hay vuelta atrás ni cambio de hoja. Entonces, cuando algunas personas las escucho hablar, a veces son tan arbitrarias y tan convincentes otros, que si uno no tuviera la convicción de lo que estoy diciéndole, uno diría, mira, tiene razón. Le decía a mi esposa que escuchaba a un hombre en un culto, en una enseñanza en internet, en una congregación. Él dijo, no sé por qué ustedes le llaman a este espacio, a esta tarima le llaman altar. Si no debe llamarse altar, porque aquí nunca ha habido un sacrificio, y altar es cuando hay sacrificios. Y yo dije, no me cuadraba el asunto, no me cabía en la cabeza. Y entonces era un ataque hacia este lugar. Entonces decía, eso es un lugar común y corriente. Es una tarima, es un espacio nada más levantado que puede tener altura o puede ser directamente en el piso. Pero esto no es un lugar sagrado, esto no es un altar. Y entonces voy entendiendo. Entonces le dije a mi esposa que a la luz de eso estaba mi corazón inquieto. Y me fui al Antiguo Testamento a hacer un estudio. Y me encontré, y ojalá lo viera esta enseñanza este caballero. Y me preparé un estudio de los diferentes altares en el Antiguo Testamento. Y me encontré que hay 6 referencias a altares donde hubo sacrificios de un animal. Llámese Abraham, ¿se acuerdan ustedes cuando llevó a su hijo, hizo un altar y lo iba a matar y Dios proveyó un cordero? Igual hemos encontrado que hacen sacrificios. Hay 6 altares en el Antiguo Testamento que hablan sobre el sacrificio. Pero vea qué interesante, me encuentro 7 altares que hablan de testimonio y hablan, no sé cómo decirlo, de memoriales, esa es la palabra, donde era para recordar. Entonces ponían piedras y decían, aquí va a ser un altar y se va a recordar por siempre de que el Señor abrió el mar, de que el Señor envió maná. Y entonces me encuentro que hay más referencia bíblica al altar ceremonial, le dije la palabra, memorial y de testimonio que de sacrificio de un animal. Entonces digo, ¿dónde le queda la cabeza a esta persona diciendo que esto es un lugar común? Cuando hemos orado, ungido,
Mire, es muy reservado. A veces ni a los niños les permitimos subir porque es un lugar privado. Privado no me refiero a que usted no pueda entrar, no, es que consideramos esto un lugar sagrado. Hemos hecho un memorial sobre este lugar. En esta columna que está aquí, ahí hay una Biblia enterrada. Y ahí donde está mi esposa, donde estaba el anterior altar, ahí hay una Biblia enterrada. Ese es un altar memorial. Aquí no matamos un perro, ni un chancho, ni una gallina, ni una oveja, ni un cabrito. Lo que hicimos fue hacer un recuerdo, y yo lo tengo presente en mi corazón y en mi mente, que ahí hay una Biblia y allá hay una Biblia. Entonces eso se llama un altar memorial, de recuerdo, de tener presente. Entonces, nada tiene que ver esto que les digo con lo que es la enseñanza, pero solamente como ejemplo de gente que habla por hablar, porque la lengua no tiene hueso. Y entonces lo hagan en internet y la gente dice, wow, qué profundo. Así me he encontrado tantas predicaciones, pero que uno se da cuenta que a veces se habla por hablar. Así es sobre el diezmo. Entonces, a veces a los pastores hasta miedo nos da hablar del diezmo, porque otra vez de plata, otra vez de dinero. Esa iglesia solo habla de eso. Miren, nosotros casi no hablamos de esto. Lo hacemos en enero con primicias y la motivación de cada semana para las ofrendas y los diezmos. Pero usted sabe que duramos porque tratamos de cuidarnos el estar hablando sobre esos temas. Porque la gente señala, porque todos los pastores son ladrones, todos los abogados son corruptos, todos los doctores son matasanos. Porque ese es el concepto. Pero la verdad es que si usted mete en un estadio a los pastores santos, son más que los que se quedan afuera. Porque hay iglesias que saben, usan y trabajan con los diezmos y las ofrendas en el ministerio. Les decía que nosotros no tenemos ayuda social, ayuda internacional. Hay iglesias que lo tienen y por eso pueden hacer sus actividades. Bendito sea el Señor. Yo lo que quisiera es un templo con espacio más grande. Eso es lo que quisiera. Y no hemos presionado nunca más porque hasta que haya el dinero se hará esa siguiente parte. Ok, pero ¿me doy a entender? Entonces, quiero abordar este tema sin presión, sin miedo y sin una tradición humana. Okay. Cuando Dios creó al hombre, y eso es, tengo una frase que siempre la he acuñado como mía, no sé a quién le pertenecerá, pero se la regalo, que le he llamado el sistema libre de movimiento. Y voy a explicarle qué es esto, por favor. Primero, el diezmo no está en la ley de Moisés. En ningún escrito de Moisés en la ley está el establecimiento o fundamentación de los diezmos. Israel lo celebraba no porque Moisés lo enseñó. Israel lo celebra porque Abraham lo practicó. Y entre Abraham y Moisés hay muchos años de diferencia. Muchísimos años de diferencia entre Moisés y Abraham. Pero Abraham lo realizó de una forma espontánea, de una forma libre, de una forma limpia, sin que la ley o algo le indicara que tenía que hacerlo. Solamente le nació. Y ahorita le voy a compartir el texto. A él le nació y por eso lo hizo. Pero no estaba obligado a hacerlo. Era algo voluntario. Luego se puso como voluntario para que los sacerdotes fuesen alimentados a través de los diezmos que traían al altar. Ok. Les decía que tengo esa frase acuñada y el que le he llamado el sistema libre de movimiento. Y es aquel proceso donde Dios crea algo y Dios lo deja a la libre, ya no le vuelve a dar cuerda, ni lo vuelve a mover, ni lo vuelve a tocar para que vuelva a dar. Por ejemplo, Génesis 1, verso 14 al 18. Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche,
y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Y sean por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y dio Dios que era bueno. Déjeme explicarle ahora sí. Yo no me imagino a Dios todas las noches ir a apretar un botón para que salga la luna y otra para que se oculte el sol y regresa a su trono de gloria. Al día siguiente volver a ir a apretar el botón para una cosa, el botón para la otra. Dios hace un sistema para que funcione de una vez por todas. No estar repitiendo, no estar dando cuerda, no estar haciendo otra vez lo mismo. Dios deja que su sistema funcione y funcione y funcione. Así es el diezmo. No es algo que se estableció y que de repente se apagó, porque en el Nuevo Testamento hay referencia al diezmo. No hay mucha referencia al diezmo y es porque simplemente es una práctica. No hay mucha referencia al matrimonio. No hay mucha referencia a otras cosas. Pero en el Nuevo Testamento Dios no quita el diezmo. Tan es así que no lo menciona, parte del principio de que es necesario que la iglesia que están haciendo se sostenga a través de las ofrendas. Jesús tenía mujeres que le ayudaban a las finanzas, ¿cierto o no? ¿Y se conoce el nombre de alguna? Solo de unas por ahí que sostenían, unas Marías que sostenían a Jesús. Había la esposa de Chuza que ayudaban a Jesús en su ministerio. Pero no dice Jesús, las mujeres tienen que sostener el ministerio. No lo dice. Simplemente es algo espontáneo, algo que la gente le nació. Ahí lo hizo y Dios no dice, no pueden las mujeres, solamente a los hombres porque son los ministros del altar. No. Darle a Dios es espontáneo y Dios nunca lo va a parar de que lo hagamos. Es una labor personal de darle a Dios lo que a Él le corresponde. Ok, entonces el sol fue puesto y Él sabe a qué hora salir y a qué hora ocultarse. Igual que la luna. Dios no dice, luna, le toca soque, le quedan 5 minutos. No. Exactamente hace un año, septiembre del año pasado, comencé unos meses antes a recoger un dinerito porque yo quería regalarme un reloj. Comprarme un reloj. Y fui a una relojería en San José y lo vi y me gustó. Y yo fui dando que esto, que lo otro, por semana, por quincena, hasta que en mi cumpleaños de septiembre fui y lo retiré. Yo venía todo rajón. El muchacho me le puso fecha, ajustó las agujas de la hora y puso también el día. Me lo cortó y me lo dio y yo venía todo así por la avenida central, todo fachento, ¿verdad? Llegué aquí, se lo enseñé, lo vieron algunos, se los enseñó a otros, rajé con otros del reloj y me voy para la casa y el domingo me lo vuelvo a poner, todo rajón. Me lo puse el jueves y me lo pongo el domingo. Entonces el domingo me lo voy a poner y está parado, está la fecha perdida y el día perdido. Me lo venderían y se habrá puesto malo, decía yo. Se habrá descompuesto. Y el domingo dijo, ¿y qué torta? ¿Qué hago? Lo voy a usar así sin. De por sí nadie pregunta a la hora. Y si alguien pregunta, está el teléfono, dije yo, ¿verdad? No sé a ustedes les ha pasado que han usado un reloj que sabe que no funciona. Pues el mío no funcionaba. Yo esperando que amaneciera para irme a decirle al señor de la relojería que algo había pasado con mi reloj. Pero que me hizo una gracia porque el domingo me lo puse y al rato veo que las agujas comienzan a caminar. Qué raro. Y alguien aquí me dijo, pastor, es que esos relojes funcionan
por movimiento de su mano. Si usted lo deja quedito en una gaveta, se para. Y yo no sabía. ¿Sabe que algunas personas piensan que así son las cosas de Dios? Que si Dios no las toca y se quedan quietitas. No, Dios las dejó para que continuaran funcionando como los demás relojes de cuarzo que hay. Pero ese reloj, ya yo sé que el día que lo voy a usar, tengo que ponerle la fecha, el día y la hora, porque está parado. Porque así es el reloj, funciona por movimiento de mi mano. Ok, hay otro texto bíblico. Está en Génesis 1, igual, pero en el verso 9 al 12. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto y que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y vea qué interesante, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Es decir, un día Dios puso lo primero, una semilla. La semilla la puso en tierra, la semilla germinó y produjo zacate. Y Dios nunca más volvió a sembrar zacate, ni nunca más volvió a sembrar árboles. Todo eso lo hizo y tiene eso que funcionar en el sistema libre de movimiento. No necesita nadie que lo empuje, a alguien que le dé cuerda, a alguien que le diga prenda o apague. No, es algo natural. Es algo que tiene que funcionar constantemente. Entonces el diezmo no se iba a quedar solamente en el Antiguo, iba a ir al Nuevo Testamento, iba a llegar hasta nuestros días y a las generaciones siguientes si Cristo no viene en los próximos años. Entonces, este sistema de libre movimiento es un sistema que actúa en toda la naturaleza, en todo lo creado. Todo es una constante y una continuidad en todo. Es un movimiento libre de Dios. Bueno, algunos enseñan que como la ley de Moisés ya fue eliminada, porque fue cumplida, ya no tiene vigencia, entonces nosotros no tenemos que realizar sacrificios con ovejas o con cabritos en un altar, o tampoco tenemos que dar el diezmo porque también dejó de tener vigencia. Pero tenemos que tener claro que como la ley no es la base del diezmo ni es la base de la ofrenda, sino que es mucho más antes que eso. En Abraham eso es vigente hasta nuestros días. Pero yo me hago esta pregunta y se la traslado a usted. Si sabemos nosotros que cuando uno le da a Dios, Dios le bendice de manera especial, la pregunta es, ¿por qué tantos hoy se oponen a que se recojan ofrendas y diezmos? ¿Por qué? Porque el que quiere no nuestra bendición, sino nuestra maldición, en nuestro eliminar financiero, nuestra cadencia financiera, es aquel que dice no lo haga. Porque entonces se acaba el proceso de ese movimiento ese sistema de libre movimiento. Cuando uno siembra, tiene derecho a la cosecha. Y cuando la gente dice no se debe de diezmar, la pregunta es ¿y por qué no? Si es algo que a mí me agrada y anhelo y trato de hacerlo siempre. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago es ¿por qué no? ¿Por qué no puedo diezmar? Es que los pastores se roban las ofrendas. Vean los carros que andan, vean las casas donde viven, vean los lugares donde viajan. Mire, esa es la frase de mucha gente. Pero la pregunta, y la escuché a un deportista diciendo, cuando un deportista, llámese cualquier jugador de fútbol, le pagan 1 millón de colones por mes para jugar en cualquier equipo de fútbol en Costa Rica, 1 millón de colones.
un muchacho que no ha terminado el secundaria, alguien que no ha trabajado en la universidad todavía ni nada, y se gana 1,000,000 de colones, la gente dice, es que se lo merece, porque compra un carro, se lo merece. Cuando es la iglesia, es el pastor, se robó los diezmos. ¿Me doy a entender, amados? Entonces, como el diezmo es anterior a la ley, nace por la fe. El diezmo no nace por una ordenanza de Dios. El diezmo nace por fe. Y quiero ahora sí que ustedes me ayuden y me acompañen a leerlo. Génesis 14, 17 al 20. Ha habido una batalla. Han sido llevados, secuestrados y robados de diferentes lugares. Lot, los reyes de Sodoma, de Gomorra y de otras naciones se los han llevado. Eso es lo que va a narrar previo, dice. Cuando volvía de la derrota de Kedor Leomer, santo Dios, qué palabra, ¿verdad? No sé por qué ponen palabras tan difíciles, ¿verdad? Entonces, cuando volvía de la derrota en Ciudad Neily, me fastidió, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, y aquí hay un principio, quiero que usted lo note, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Había ley? No. ¿Por qué lo hizo Abraham? ¿Sabe por qué lo hizo? Está en el verso 18. Volvamos al 18, amigo. Entonces, Melquisedec, escuche quién hizo eso, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice, ¿qué sacó? ¿Y qué hizo? ¿Y se lo tomó? ¿Se lo comió? ¿Qué hizo? Léalo, copie. Se lo dio a Abraham. Sacó pan y sacó vino y se lo dio a Abraham. Es el principio que hemos enseñado siempre. Dios no nos pide algo que antes no nos haya dado. Él toma pan, Melquisedec coge pan y coge vino y se lo entrega a Abraham, y Abraham lo come, y entonces Abraham le da sus diezmos. Es una siembra para una cosecha. ¿Entendemos eso? ¿Lo entendemos o no? Okay. Porque es importante. Le voy a decir el por qué es importante. Porque Dios, cuando mira su y mi diezmo o nuestros diezmos, Dios se encarga de desatar por ese sistema de libre movimiento, de darle la bendición. Dios no sabe cuánto dio Glenn esta semana, voy a bendecirlo. No, Dios ya estableció una bendición para Glenn. Y la va a dar, la va a dar y la va a dar. Porque así es Dios. Dice, mira, esta semana la pastora solo echó 2,000 colones de ofrenda el día tal. Entonces no la voy a bendecir. No, el hecho de que ella lo dé, no importa en qué culto lo dio, si lo dio en el lunes o el jueves o el domingo, si fue hoy o ayer o antier, no importa. Es el acto de darle, porque eso es lo que hace el Señor. Yo voy a darle porque ya me dio pan y me dio vino. Melquisedec, usted lo puede leer bien en el libro de Hebreos, el capítulo 7, del 1 al 17, usted puede leer la historia de Melquisedec. ¿Sabe quién es Melquisedec? Dice que es el sacerdote, pero también era rey. Se dice, basado en el libro de Hebreos, que es el prototipo de Jesús. Un prototipo es una muestra de algo para que sea hecho perfecto. Por ejemplo,
Antes los japoneses elaboraban el carro que iban a sacar de modelo en los siguientes años. De una pelota de arcilla comenzaban a quitarle pedazos de arcilla con unas gubias especiales hasta que hacían de modelo natural del 100%. Ese carro que luego van a vender, tienen un modelo hecho en arcilla, exactamente con las focos, con las puertas, con las aldabas, con los parabrisas, todo exacto. Entonces decía, ese es el prototipo del próximo Hyundai. Y entonces con ese modelo van a elaborar las siguientes piezas. Ese es un prototipo. Melquisedec es un prototipo de Jesús. Viendo al prototipo, nosotros vamos a entender la labor que Jesús hizo. Por eso Jesús se entrega en la cruz del Calvario y él dice en la noche previa: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Él da su sangre y su cuerpo porque él quiere bendecir, y a raíz de eso recibimos salvación como bendición. Dios nos da y nosotros de una manera de fe o por fe le damos a Dios lo que a él le pertenece. ¿Por qué? Porque esto va a desatar bendición. Esto va a desatar bendición y uno tiene que entenderlo. No como negocio, es que si yo le doy 10 él me da 100. No, es el hecho de que él, para que yo dé 100, él ya me dio a mí, ya me dio con anticipación esos 100 para que yo pudiera dar esos 100. Si yo quiero dar 1000, él me va a dar los 1000 para que yo también dé los 1000. Esa es la manera como Dios trabaja en nuestras vidas. Entonces, cada uno sea sabio de darle a Dios lo que Dios le ponga en su corazón, porque es así. Es una desatar bendición para nuestras vidas. Amén. Cuando reconocemos que hemos tenido lo que tenemos porque Dios nos los ha dado, uno se convierte en una persona agradecida, ¿o no? Por ejemplo, mi esposa cocina 5 tenedores, 5, qué calidad de comida. Mi esposa cocina como restaurante internacional. Ella me dice: ¿qué quieres comer? Y yo le digo todo rajón, así: huevos con tomate. Mi esposa me da a escoger qué quiero yo comer. Mi esposa prepara ese almuerzo, yo lo disfruto. ¿Y cuál sería mi actitud cuando estoy comiendo? Cochina de plato, me lo dio frío. Ay, hasta que se lo tengo aquí pegado, ojalá. No, hay un corazón tan agradecido de mi parte que yo comiendo mi almuerzo le digo a cada ratito: wow, qué rico. Wow, le estoy reconociendo su esfuerzo, le estoy dando mi agradecimiento. Eso es el diezmo. Dios nos da, nosotros le agradecemos a él. Ese es el principio. Cuando usted come lo que su esposa, su mamá, su papá o alguien le sirvió y no dice gracias, es un malagradecido. Igual es con el diezmo. Cuando Dios nos da y nosotros no le damos, somos malagradecidos. ¿Estoy dándome a entender? Entonces, cuando reconocemos que todo lo que tengo viene de Dios, soy agradecido. Cuando reconozco que Dios es el que me da la victoria, debo de ser agradecido. Entonces, cuando yo reconozco, acepto de que Dios es el que me da, yo lo único que tengo que decir es: Señor, gracias, porque esta mañana me diste salud. Aunque esté estornudando porque tiene gripe, pero usted dice: mira, me tengo gripecilla, una soleada se me quita. ¿O no? O con una Tapsin se me quita. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno sabe que lo que es una gripecilla. Porque Dios eso es lo que hace: nos guarda y nos protege en su mano y nos saca y nos lleva hacia adelante. Entonces, ¿cuál era la razón del diezmo? Hay un principio del diezmo: es eliminar la pobreza. Ese es el principio. No el hacer ricos a la gente, es eliminar la pobreza. Cuando el pobre aprende a dar, Dios se encarga de multiplicar.
Y Dios es lindo porque Dios no dice, no, solamente yo vi, perdón. Y lo voy a hacer abiertamente porque mi esposa y yo estuvimos allá. Allá estuvo Jorgito con nosotros en Guatemala en una actividad hace muchos años, en Sancha. Fuimos varios de aquí de la congregación. Y estando allá, una persona dijo, Dios me dice que vamos a recoger unas ofrendas especiales. Así que saquen sus billeteras y saquen sus platas y santo Dios. Dijo, vamos a comenzar por los de $25,000. Si hubiera comenzado por los de 20, tal vez, pero comenzaron. Y cuando terminaron los de 25,000, van con los de 20. Y luego con los de 15. Yo dije, Señor, ojalá que se vaya a la luz o algo, porque ahorita va a llegar de nosotros. Amados, eso es lo que no es correcto. Por eso es que nos señalan. Por eso es que a nosotros nos golpean tanto por los diezmos y las ofrendas. Porque manipulamos. Porque el diezmo fue dejado para que se eliminara la pobreza, no para que se fomentara la riqueza de algunos líderes. Tal vez es eso lo que uno tiene que aprender. ¿Por qué? Porque es una verdad que Dios ha dejado establecida. En diezmar es decirle a Dios, reconozco que tú eres quien me sostienes y nada de lo que tengo es mío, es tuyo. Eso es un principio. Señor, yo voy a darte porque sé que de una manera especial tú vas a sostenerme y me vas a ayudar siempre. Entonces, al principio les dije que me hice preguntas. ¿Sigue el diezmo vigente? ¿Tengo yo que seguir haciéndolo? La verdad es que la pregunta estaba mal planteada. ¿Tengo que diezmar? No es la manera más correcta de preguntarse. Tengo, porque tengo es una obligación. La verdad es que Dios no nos obliga a nada. Es mi bendición hacerlo con libertad absoluta, si lo hago o no lo hago. Entonces, la pregunta debería ser, ¿con lo que tengo yo debo honrar a Dios? Y la respuesta es sí. Sí debo, no tengo, sí debo honrar a Dios. Entonces, ¿puede mi corazón honrar a Dios con lo que tengo? La respuesta es sí. Quiero concluir. El diezmo no debe ser una carga, sino una llave que te lleve a la bendición. ¿Estamos claros ahí? 2. El diezmo no es un impuesto que la iglesia tiene llamado 10%. No. El diezmo, como es una llave espiritual que abre puertas de honra, de provisión y de fidelidad, yo debo estar siempre listo para darle a Dios lo que yo anhelo darle a Él. El diezmo no es un préstamo que le pagas a Dios. Es una semilla que tú vas a sembrar, pero que antes Él ya te la dio. ¿Ok? Y yo estoy seguro que si yo hago esta pregunta, la respuesta es al 100%. ¿Quién desea honrar a Dios? ¿Todos? ¿Todos? ¿O hay alguien aquí que no quiere honrar a Dios? Porque cuando usted honra a Dios, va a ver las bendiciones que vienen de parte de Él. Pero tenemos que confiar en que Dios nos va a bendecir cuando decidimos nosotros darle a Él lo que a Él le corresponde. Amén. Termino. El diezmo es una bendición, es una llave que abre bendición para mi vida. Póngase de pie, voy a orar por usted. Espero que le haya edificado esta palabra, viendo el diezmo desde otra perspectiva, porque a veces usamos Malaquías, ¿verdad? Y salimos tan mal como si fuéramos ladrones, ¿verdad? Sí, con el esfuerzo que la gente y ustedes hacen. Mire, ustedes son tan fieles y tan lindos con sus diezmos, sus ofrendas, que Dios hace milagros, Dios hace maravillas con sus diezmos para cubrir todas las necesidades. Yo no sé, pero yo siempre cuando voy a pagar, Señor, no tengo. Alguien dice, pastor, ¿ya pagó el templo? No, no le he pagado. ¿Cuánto le falta? Bueno, todavía me faltan tantos dólares. ¿Cómo los quiere? ¿En colones o en dólares? Santo Dios, está clara a escoger.
¿verdad? Entonces así ha sido. Mire, pastor, aquí le dejo esto. Porque siempre Dios es así, para cubrir todos. Por ejemplo, esta semana, cuando vinimos de allá, yo tuve que ir el lunes a primera hora a pagar el templo. ¿Sabe cuánto debemos ya? $51,300, nada más. Mes a mes trabajamos $1,000 y algo de dólares. Creemos y esperamos que en 4 años terminemos de pagar todo. La hipoteca, ¿verdad? De este edificio. Y decir, ahora sí es nuestra. Quiero orar. Señor, esta noche quiero entender que tu palabra me ha enseñado que el diezmo no es una obligación, es una responsabilidad para sostener la obra y el ministerio. Pero yo quiero bendecir a mis amadas y a mis amados que han sido tan fieles con sus diezmos y sus ofrendas, Señor. Y que de alguna manera, Señor, en las épocas de más angustia económica, han sacado para la obra, han sacado para el ministerio, han sacado para bendecir a alguien de una manera, Señor. Hemos visto la canasta de fe. Hemos visto cancelarse, Señor, deuda de gente, porque tú provees para esas necesidades. Hemos visto tu mano sostenernos durante tantos años, Señor. Y nunca más, Señor, nunca más adeudaremos ni deberemos, Señor, porque tú nos ayudarás a pagar todas nuestras deudas. Padre, ahora voy a casa. Quiero pedirte, Señor, que a tus hijos, a tus hijas nos lleves con bien. Nos guardes, Señor. A Carlos, Señor, que va a trabajar esta noche, llévale con bien también. Y guárdale, Señor, en su trabajo de 24 horas del fin de semana, Señor. Desde ya te pido que tú lo bendigas con salud, sabiduría, le guardes en el trabajo y le permitas, Señor, ver tu mano guiándole en cada momento. Igual oramos por cada uno de los policías que trabajan durante la madrugada, los taxistas, Señor, las personas que trabajan cuidando en el hospital o en cualquier lugar. Padre, que ellos también reciban un toque de tu bendición, Señor. Por eso hoy intercedemos ante ti por ellos. Y ahora, Padre, vamos a casa. Guárdanos en nuestro regreso a casa y que podamos entender que tú lo que quieres es bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, mis amados. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando.